Estamos ya en nuestro espacio de opiniones, gracias por su preferencia. Vamos a conversar hoy de otro tema importante, no solo para el país, sino también para la región centroamericana, porque esto de adherirse al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que permite la sindicalización dentro de los estados, es una condición de la Unión Económica Europea para profundizar los tratados comerciales y en particular el mantenimiento del sistema generalizado de preferencias, el SGP Plus, que de no ser o de no sostenerse afectaría las inversiones particularmente españolas en el país, que son las más fuertes, que se ven obligadas a pagar más impuestos por la exportación de productos que llegan a Europa. Esto afectaría los puestos de trabajo. Y en nuestro país este tema regresa. Ya antes había habido una discusión, se dio una prórroga precisamente por la Comunidad Europea. Este plazo se vence en pocos días y el país tendrá que enfrentar esta situación nuevamente. En 2006 se declaró inconstitucional esta propuesta de la OIT porque en la Constitución se prohíbe abiertamente que existan sindicatos en el Estado. Esa es nuestra temática de hoy. Jorge Villacorta, diputado del Parlamento Centroamericano, está con nosotros para conversar sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimo gusto, muchas gracias por estar aquí. A todos los televidentes también, muy buenos días. Vuelve este tema, diputado, claro, al país y a Centroamérica en particular. Fíjese que más que bueno, Centroamérica, claro, porque se va a ver impactada, porque estamos en un proceso de negociación de un acuerdo con Europa, un acuerdo comercial, pero es más que comercial porque incluye también un apoyo económico. Fíjese cómo Nicaragua pedía 40.000 millones de dólares dentro de este paquete, y además un apoyo al diálogo, a la negociación como método de entendernos en los países. Pero Europa demanda una mayor integración, es decir, avanzar no solo con la unificación de las aduanas, sino que avanzar hacia una unificación cada vez mayor, esperando lo político. Por eso se han hecho cambios. El Parlamento tiene un rol nuevo desde febrero del año pasado, se le da un rol también nuevo o mayor a la Corte, y estamos a punto, Corte Centroamericana de Justicia, y estamos a punto de trabajar en un Esquipulas 3, que consolide también la parte socioeconómica del Parlamento. Todas estas cosas no se pueden hacer sin recursos, y no se pueden hacer si no hay actividad, obviamente, comercial y de intercambio. ¿De qué depende esto ahora entonces? En buena parte, el sistema general de preferencias es una serie de beneficios que permite que los productos salvadoreños ingresen al mercado europeo sin pagar impuestos. Pero ese tiempo de SG Plus, que es hasta el 2010, puede ser cortado antes. ¿Y por qué se puede cortar antes? Bueno, si no se cumple un requisito que quedó establecido, que los acuerdos de la OIT, que ya son vigentes en todos los países, menos en El Salvador, se aprobaran. Eso se hizo. Y el presidente Saca y su administración los convirtió en aprobados. Entonces son vigentes en El Salvador. El problema es que de inmediato la Corte Suprema de Justicia dijo, no, mire, fíjese que el segundo numeral del 87 atenta contra el artículo 47, 48, 209 y el otro no recuerdo en este momento de la Constitución. No solo son dos artículos, termina siendo 4. ¿Y en qué afecta? Bueno, en que los trabajadores del Estado, los empleados del Estado, no pueden ir a huelga. Los trabajadores de los servicios públicos, que se pueden considerar sustantivos, no pueden hacer contratos colectivos de trabajo. Pero además tampoco pueden organizarse en sindicatos. Puede parecer lógico que las Fuerzas Armadas o la policía no tenga por qué hacer eso, pero resulta que servicios públicos es el transporte. Eso quiere decir que los trabajadores que trabajan con los buceros no pudieran organizarse, no pueden tener el beneficio de un contrato colectivo, los trabajadores de ANDA, los trabajadores de CEL. Entonces, si se fija, se comienza a complicar la cosa, porque el acuerdo de la OIT es universal, no hace excepciones. Todo trabajador del Estado, de servicios públicos, puede organizarse en sindicatos, puede hacer huelga y puede tener contratos colectivos. Esos son los 3 temas sustantivos. Ahora, para el país es inevitable, es decir, tiene que suscribirse, tiene que ratificarse. Todos los países los han suscrito menos Alemania.
pero todos los han suscrito y en todos está vigente. En El Salvador están suscritos. Es más, en El Salvador fueron ratificados ya. El problema es el problema constitucional. Entonces el presidente saca y dice muy claramente, mire, a los europeos, mire, no es culpa mía, están listos. Ahora resulta que es un problema constitucional. Y yo soy tan eficiente que ya presenté reformas a los dos artículos, el 47 y el 48, y tienen más de 2 años de estar las reformas presentadas ahí. Es más, fueron aprobadas las reformas por la legislatura anterior, por 43 votos. Tienen que ser ahora ratificadas esas reformas a nuestra Constitución en el 47 y 48, que eliminarían el problema constitucional y por consiguiente serían vigentes las reformas. Eso es lo lógico. Tienen la dificultad que no hay los votos de 2/3 partes para ser aprobados. ¿Por qué? Porque el FMLN no aprobó en la legislatura anterior, no dio sus votos para aprobar esa reforma. Recuerde usted que aquí son 2 legislaturas las que tiene que aprobar. Esa es la dificultad. Ahora, el problema es que nos dieron un plazo de 1 año para que esas normas de la OIT sean vigentes de verdad, es decir, sean ley de la República. Ahorita han sido aprobadas, pero no son ley de la República. Entonces la idea es que sean ley de la República. Ahora, el gobierno de Salsa, para calmar a los sectores que se asustan por el sindicalismo, hizo reformas también a legislación secundaria que también dañan los derechos de los trabajadores. Entonces, por eso usted ve que los sindicatos, hay un grupo de sindicalistas, pues que se oponen y dicen, miren, no, hombre, no las aprueben las reformas. No se necesita reformar la Constitución, dicen ellos. Además, en un gobierno como el de Mauricio Funes, que no es enemigo de los trabajadores, pues, hombre, se puede arreglar en el camino. O otros dicen, miren, no, los europeos a Mauricio y su gobierno los van a tratar bien, no van a provocarle dificultades, por consiguiente se van a hacer del ojo pacho. Mire, eso no es cierto. Los europeos en eso son serios. El último de este mes finaliza ese año de investigación que se dio, y a partir entonces del 1 de junio en adelante, cuando Mauricio asume la presidencia, ese mismo presidente electo que prometió una fábrica de empleos, se va a enfrentar con que en los primeros días va a perder más de 2.000 empleos directos. Ahora, la presión también sobre esto es que si no se hacen estas ratificaciones, vamos a afectar el Tratado de Asociación Centroamericana. Obvio, porque va a dificultar eso también. O sea, no es solamente lo de inmediato, que es el que, insisto, más de 2.000 empleos directos solo de una empresa, más son 138 empresas las que el año pasado, o este año, perdón, están exportando. Esas se verían quebradas porque ahí suben los impuestos del 7, el 14, hasta el 25%. Incompetitivo, no se puede competir. Pero no solo eso, afecta las negociaciones que estamos haciendo con Europa. Porque entonces El Salvador no cumple cuando ya todo el mundo cumplió. ¿Y será fácil como para esperar que en los próximos días se resuelva la redacción de esa ratificación? Porque entiendo que el FMLN o la propuesta de estos grupos sindicales es modificar la aprobación de la Asamblea. Pero no se puede modificar. Es que el sistema nuestro es, una reforma constitucional se aprueba por la mitad más 1 de los diputados. Pero tiene que ser, para que sea vigente, ratificada por 2/3 en la siguiente legislatura. Pero no se puede cambiar una coma del texto que usted aprobó aquí por 43. No tiene opción, está escrito en piedra. No le queda más que aprobarlo. ¿Qué oportunidad hubo? Yo sí quisiera insistir en eso. Mire, por estar encampañados, hemos pasado 18 meses con textos alternativos a aquello que parece incorrecto o inconveniente. Aquella